Ya, y del deporte al espectáculo, porque partió el Festival de la Canción de Viña del Mar en una noche con la sandía calada de Marc Anthony y con la irrupción de George Harris en el humor, lo que terminó en un fracaso para muchos, en una polémica, por cierto. Sandra Ceballos, ¿cómo te va? Bienvenida, buen día. Hola, Sandra. Buenos días, Paula, Mauricio, ¿cómo están? 64ª edición del Festival de la Canción de Viña del Mar, uno que no solo recuperó esta música como parte de sus características, sino que también tuvo el reencuentro con artistas que, como dicen ustedes, son sandías caladas. Marc Anthony, cuarta presentación en el Festival de la Canción, lo mismo que en el caso de Bacilos, que pudieron actuar, no tanta gente se quedó finalmente a ver a los colombianos, pero sí por lo menos presentaron un show cargado de algo de nostalgia, de los grandes clásicos, de las canciones que esta banda que ha seguido viniendo al país ha logrado instalar, y un Marc Anthony que con 40 años de trayectoria, por supuesto, iba a dejar feliz a la Quinta Vergara luego de su presentación. El humor, sin lugar a dudas, ha sido el punto fuerte de esta primera noche, que terminó con acusaciones de xenofobia, incluso por parte de algunos asistentes, un público dividido entre venezolanos y chilenos, que van a dar cuenta sin lugar a dudas de uno de los momentos recordados de este Festival de la Canción. Pero quien estuvo ahí en la Quinta Vergara con el público, los artistas y todos los detalles es nuestro Gonzalo Galvez desde la Ciudad Jardín. Gonzalo, buen día. Buen día, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También Mauricio, Paula, un gusto saludarles. Así es, bueno, una jornada inaugural de Viña del Mar que tuvo un poco de todo, ¿cierto? Tuvo, como decía Sandra, la sandía calada de Marc Anthony, un show de una duración de 1 hora y 12 minutos exactamente, salió a escena a eso de las 21:50 en una medida que rindió efecto, surtió el resultado esperado de partir antes la jornada festivalera y también tratar de hacer jornadas más cortas. De hecho, hubo personas que se quedaron con gusto a poco con la presentación de Marc Anthony, encontraron que hubo varios de sus éxitos, de sus canciones que no salieron a escena. Sí, un show, nosotros podríamos calificarlo hasta cierto punto de tibio. Fue un show donde evidentemente repasó con gran éxito sus principales hits de su carrera, muy emocionado por momentos, muy también conmovido por el cariño de la gente. Obviamente se llevó las dos gaviotas, tanto la de plata como la de oro. La voz, un poco, claro, ya se empieza a notar el paso de los años, el desgaste. Evidentemente se apoyaba bastante también con el público, en las notas altas, y fue un show, podríamos decir, redondito, pero que quizás no alcanzó el nivel de vibración de otras versiones. De todas maneras, bastó y sobró para una presentación de inicio de este espectáculo en el Festival de Viña del Mar. Y así también lo planteaban, lo manifestaban algunos de sus fanáticos, personas que acostumbran a seguirlo a todos sus shows, quienes, pese a que quedaron un poquito disconformes con la duración del espectáculo, se fueron obviamente muy satisfechos respecto de la actuación de este gran artista. Escuchemos. Un tremendo artista. Y Viña igual, bien organizado. Es nuestra primera vez. Yo lo amo a Marc Anthony. Así que estoy más que satisfecha, pagada. No, estuvo buenísimo, lo pasamos súper bien. En realidad, cada vez que él viene, yo vengo. Que es un poquito fónico tanto gritar, pero me encantó. No, muy corto y faltaron canciones. Indudablemente, la vez anterior lo pasamos mejor que ahora. O sea, no es que estuviera mal ahora, pero esperábamos más. O sea, siempre uno espera más de su artista favorito, ¿no? Bueno, y sin duda el tema que marcó la noche fue la actuación del comediante venezolano George Harris, que la verdad, sea decirlo, y lo pudimos constatar en la Quinta Vergara, tuvo minutos de respeto y de silencio por parte del público para desarrollar su espectáculo. Hubo una disposición para escucharlo y ver cómo era su rutina, y de hecho había una gran cantidad de asistentes que eran venezolanos y que precisamente iban con el fin de apoyar a su compatriota y poder estar atentos a la rutina que iba a exponer en el Festival de Viña. Lamentablemente, la rutina de George Harris en ningún momento cuajó con el público, nunca fue una rutina divertida, una rutina que estuviese preparada para este gran escenario, sino que se transformó en una especie de anecdotario de situaciones que tampoco cuajaban muy bien con nuestra cultura, pero el ritmo del artista tampoco lo hizo posible. Gonzalo, sí. Sandra, porque además eso motivó como una participación bien particular de los conductores, que yo no sé si la habíamos visto en ese fondo y en esa forma, en la cantidad de tiempo que ellos están en el escenario, porque George Harris se va, él decide salir, y ellos como que salen al escenario a hacer como un diagnóstico de qué pasó acá, que él se puso a pelear con el público, etcétera, y le piden volver. Como ayudándolo. Pero le piden volver cuando él ya había decidido irse en un escenario que podría haber sido muchísimo más complejo, porque si un artista se fue entre medio de pifias, uno podría decir el programa puede continuar sin él, porque puede ser peor que vuelva, digamos. Entonces ahí hubo una intervención, no sé si inédita, pero que yo no había visto tal vez con esas características de los conductores.
Sí, mira, esto fue explicado al final, ya muy tarde, pasadas las 2:30 de la mañana, por los conductores en una conferencia de prensa que se realizó y que contó también con la presencia de Daniel Merino, productor también de Bizarro, la encargada de producir todo este festival, y de Rodrigo Norambuena, que es director de programación de Mega, y donde decían que básicamente lo que ellos intentaron fue darle también el tiempo, la posibilidad de que pudiera desarrollar su rutina. Lo que nosotros intuimos también es que hay un tema televisivo, ¿cierto? Hay una pauta que se tenía que cumplir, el artista tenía que estar una cantidad mínima de minutos sobre el escenario, porque recordemos que también después venía una competencia internacional que tiene sus tiempos, que los artistas que se presentan tienen que salir a una cierta hora y quizás antes puede complicarles. Lo mismo el caso de Basilos, que fue el que cerró la jornada, pero también nos llamó la atención, lo mismo que dices tú, Paula, el cómo se estira este chicle, quizás de sobremanera, cuando era claro que el público y el propio artista ya no estaban en disposición de continuar. Y uno también vuelve a actuaciones recientes de artistas chilenos, ¿cierto?, que no tuvieron una participación destacada, sin ir más lejos. El año pasado Javiera Contador, hace algunos años Jani Dueñas, que fueron pifiadas por el público y que después de cierta cantidad de minutos sencillamente tuvieron que salir del escenario porque no lograron el objetivo. Ya, pero aquí en definitiva, Sandra, más allá de las acusaciones de xenofobia, a George Harrison lo pifiaron por fome. Absolutamente, de hecho, como dice Gonzalo, recordemos que a chilenas, por ejemplo, a chilenos, Ricardo Meruane también les fue muy mal, a Laila Roth, la argentina, hace algunos años les fue muy mal también. Sin embargo, ha habido históricamente una relación con humoristas de otros lugares del continente a los que le ha ido fantástico, y no solo hablo del recuerdo del boliviano Sandy, o por ejemplo de Juan Verdaguer o de Hugo Varela desde Argentina, sino que ahora Jorge Alís, Mono Sánchez, Alejandra Azcárate, les ha ido muy muy bien porque lograron conectarse con el público. De hecho, en las redes sociales la gente logró sacar la rutina de un comediante que suele ser telonero de Edo Caroe, que precisamente va a estar en este festival, que es venezolano y que sí engancha con una muy buena rutina con la gente, tratando de hacer reír, de reírse de las situaciones que se viven en nuestro país como venezolano, por ejemplo, así como Alí se rió en nuestra cara por ser chileno y la diferencia con los argentinos. Él lo que quiso lamentablemente fue ponerse a pelear, confrontar al público, y sabemos que eso no da resultado aquí ni creo que en ninguna parte, ¿no? Finalmente, incluso detrás de las declaraciones que hicieron al cerrar la jornada, los organizadores y los animadores dijeron que más allá de las oportunidades que le estaban dando para que cerrara y para que él se despidiera, lo que les causaba curiosidad es que él no estaba haciendo su rutina, porque los primeros 10 minutos sí se había, digamos, acogido al libreto, a lo que estaba preparado, pero que luego se volvió una serie de anecdotarios, como dice Gonzalo, y cuando retomó el tema musical fue cuando volvió a lo que era el remate de la rutina, pero que en sí en el fondo nunca había hecho su rutina, y tal vez eso también descolocó a los animadores y a la organización, que en esta ocasión obviamente no reaccionaron de la mejor manera. Sí, absolutamente una situación bien particular, porque además cuando lo presentaron al inicio del programa, que partió más temprano, ya decía Gonzalo, recibió como una ovación, entonces como que los conductores también tuvieron una actitud así como guau, esto va a salir bien, y terminó no saliendo bien. En lo musical, ya lo decíamos, solo un adelanto de los dos para lo que viene hoy con Miriam Hernández como plato fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que la gran expectativa, Gonzalo, y estarás de acuerdo conmigo, es si es que va a haber gaviota de platino para Miriam Hernández. Ha habido tanto comentario, algunos han hablado con la gente de Broncería Chile a ver si es que la gaviota está hecha o no. Bueno, el tema es que el artista se lo merece, han pasado 23 años para que vuelva a la Quinta Vergara, debiera haber sido mucho antes. Es la gran artista chilena que se presenta en esta ocasión, una jornada femenina, que además también tiene humor y tiene unas mexicanas, Gonzalo. Claro, Miriam Hernández, recordemos que debuta a fines de los años 80, por ahí por 1989, que fue la primera presentación de Miriam Hernández, que después acudió sucesivamente en la década de los 90 y que fue también animadora del Festival de Viña. No olvidemos que incluso Miriam tiene un registro bastante inédito en el cual ella termina coanimando el ciclo de largos años de Antonio Dodanovich, claro, en el año 2004, ¿cierto? Y después ella sigue el año 2005 con Ricardo Montaner, en esa animación largamente recordada donde el venezolano, otra vez, pero que aquí definitivamente no tuvo tampoco mucho feeling con el público en términos de animación, tuvo que asumir este rol tras la partida de Antonio Dodanovich, y después Miriam sigue con Sergio Lagos en el debut de este animador el año 2006, es decir, tuvo un registro bastante inédito de haber compartido con 3 animadores distintos, algo que tradicionalmente era la inversa, era Dodanovich el que compartía con varias coanimadoras, así que Miriam es quien abre la jornada de hoy día, y donde obviamente, claro, están todas las expectativas puestas por su larga trayectoria, por el tiempo también que ha pasado sin estar en la Quinta Vergara. Una jornada que también tendrá a otra chilena, esta vez en el humor,
a Chiqui Aguayo, que recordemos también que hace algunos años fue muy criticada por su rutina, un poco subida de tono, pero que seguramente ahora va a tener otra disposición de un público, más todavía con lo que ocurrió anoche con George Harris, y el cierre con este dúo mexicano-estadounidense de las hermanas de Ha-Ach, que ya vinieron al festival hace algunos años, es su segunda presentación y que seguramente también van a tener un éxito en el cierre de hoy día. Muy cortito solamente al cierre, bueno, la vamos a escuchar seguramente en la programación de ADN, pero la gente muy exaltada ayer sobre el término de la rutina de George Harris, incluso hubo algunas discusiones afuera del anfiteatro, obviamente aludiendo a este concepto de la xenofobia, donde los venezolanos respaldaban absolutamente a su compatriota y los nacionales eran más críticos respecto de la actuación de este comediante. Fue muy poco, no lo dejaron avanzar en el show que traía y realmente pues nos vamos tristes. Para mí fue una falta de respeto total porque no lo dejaron ni siquiera comenzar. Lamentable, él tenía un público que era muy marcado, que era el venezolano. Siento que se fue en contra del público y eso le jugó su salida, o sea, no pudo terminar la rutina, lamentable. No tuvo una rutina adecuada para nosotros, lamentablemente cayó en la vulgaridad y en la contra. Fue muy fea su actitud y tuvimos mucha paciencia en escucharlo y darle tantas oportunidades. Y así pues, así cerramos entonces el balance, Sandra, ¿cierto? Paola, Mauricio, respecto de lo ocurrido en esta noche inaugural del festival y esperando las novedades que haya en esta jornada de lunes acá en Viña del Mar. Por supuesto, con todo el detalle de las conferencias, de las actividades anexas, todo va a estar comentado como ya está en nuestras redes sociales, en adn.cl y también, por supuesto, en nuestros informativos y programas. Ya pues, Sandra Ceballos, Gonzalo Calves, muchísimas gracias por todo. Muy buenos días. Gracias a los dos. Hasta mañana. Chau.